Hermano. Ya, hermano, muchas gracias por recibirme, hermano. Pero yo en esta vez vengo a pedir un favor, hermano. Como ha desaparecido mi esposa, hermano, a eso vengo a pedir el favor, hermano. Qué lamentable. A ver, entonces, hermano Alejandro, haremos conocer a la opinión pública, a la ciudad del Alto, a la población, a las provincias o al interior del país. Tu esposa puede encontrarse, no se sabe, pero en algún lugar. A ver cuáles son los motivos, cómo será, pero haremos conocer la pérdida de tu esposa o cómo es que han raptado, no sé, qué ha pasado pero con tu esposa. Sí, hermano, mire, un día jueves, nosotros nos radicamos allá en Santa Cruz, pero yo desde chico me he creído aquí en el municipio de Tituyupanqui. Entonces ya vamos creciendo, ya nos hemos ido allá a Santa Cruz, hemos radicado ahí y tenemos 3 hijos con ella, con mi esposa. Entonces el día jueves vino de allá de Santa Cruz aquí a visitar a la familia. Entonces sus sobrinos también, son 4 que están en Copacabana, son huérfanos también, y otra su hermana también falleció también, que vive aquí en Pucarani, en Virullo. Entonces el día jueves el día viernes normal había llegado aquí a La Paz y había ido a visitar a su prima, y luego el día sábado en la mañana había ido a mi lugar Tituyupanqui. Entonces regresó como a las 2 de la tarde y acompañado con una prima, se habían acompañado, ella tenía que irse directo a La Paz, y entonces mi esposa tenía que bajarse en Palcoco, en la pasarela. Y sitio se había quedado mi esposa como a las 4:30, hermano Isaac. Entonces de ahí había llamado a su sobrino, como se llama, su sobrino se llama Ronald, había llamado, entonces no le había contestado su sobrino, entonces 5 llamadas había hecho y no había contestado, había ido a jugar. Entonces de ahí había vuelto la llamada, hermano, y no lo había contestado, y después más tarde llama a su prima, y diciendo: ¿dónde estás, Filomena? Estoy en Tito, así, mientras no estaba en Tito ya estaba en Pucarani, y ya como a las 4:30 ya se había quedado ahí. De ahí entonces, hermano Isaac, de ahí se desconoce su paradero, hermano, porque el día domingo tenía que haber una reunión, entonces ya no había asistido ahí. Nosotros llamamos y apagado todo ese día, también lunes, martes, miércoles. No contesta, hermano, hasta hoy no contesta, no sabemos su paradero. Ya hemos ido a varios canales también a pedir ayuda, pero no se sabe hasta ahorita, no podemos ubicar con su paradero, hermano Isaac. Y si tú quisieras que nos pueda ayudar la población, tal vez algunas personas han visto, hermano Isaac. Entonces hay referencia que aproximadamente a horas 16, a las 4 de la tarde y algo más, ella se encontraba en Palcoco, provincia de Los Andes. Así es, hermano. Y no se sabe ella cómo estaba vestida. Tal vez podemos acudir a las autoridades y dirigirnos a Palcoco, provincia de Los Andes, que algunas autoridades o algunas personas pueden tener alguna referencia, a ver qué es lo que ha pasado con ella. Tal vez no había movilidad o había movilidad o se ha alojado en Palcoco. Algo hay que realizar o hacer, como una persona no puede perderse. Pero, a ver, Alejandro, ¿ustedes se han dirigido a Palcoco o todavía? Nos hemos dirigido ya, hermano, ese día mismo, cuando he llegado yo de Santa Cruz el día jueves. Ese día mismo he ido allá, ese día mismo he puesto la denuncia a la FELCC, me han derivado a la fiscalía. Después hemos ido con afiches a colar, hermano, ahí al lugar del Palcoco donde se ha desaparecido. Hemos ido a las trancas a colar, así. Entonces también yo personalmente, hermano, he ido a preguntar casa por casa, pero no han visto, hermano, no hemos visto nada. Desconocen la gente, hermano, de ese lugar. Porque el día domingo era bloqueo, sábado, domingo, esos días eran fuertemente bloqueo. Y de Tituyupanqui, de provincia de Manco Cápac, ¿cómo es que ella se haya venido, se ha trasladado? Es el domingo 10-11, ¿no ve? Este domingo Te hablo de la fecha del octubre, hermano Isaac.
que es Ah, ese del clarito. domingo, del año pasado. No, sí, del año pasado, hermano. Si es Isaac. octubre, año Sí, pasado. año pasado. No, yo Semana pensé que era este domingo, ¿no? Este domingo. No, hermano. Isaac. Entonces, mucho tiempo, pues, Sí, hermano. sí, del mes de octubre. Pero ¿por qué motivos ella, viniendo de Tito-Yupanqui a Palcoco, se ha quedado a provincia de los Andes? ¿No se sabe? ¿Por Sí, qué se haya quedado? No, su sobrino ha llamado unas 2 semanas atrás porque tenía que ver reunión el día domingo. En El Palcoco. 23, el 24, el 25 de octubre tenía que ver en el lugar de Virullo. Y entonces ahí tenía Ay. que asistir porque su única tía también, entonces, como el tema del terreno era hermano, porque su sobrino quería ya asumir, ya como mayor, ya quería asumir a ser responsable de esos terrenitos. Entonces tía va a haber reuniones el domingo, entonces ayúdame tía para constar a las autoridades así también, porque las autoridades saben que ellos son huérfanos porque recién se están formalizando, hermano Isaac. Entonces de ese motivo ha venido mi esposa, entonces de ahí se desconoce su paradero, hermano Isaac. Por eso ahora Hasta la fecha, hermano, no se sabe nada, no y se los sabe. de la FELCC, las autoridades no dijeron nada o han hecho alguna investigación, han iniciado. ¿Qué les ha dicho las autoridades? Porque las autoridades para eso están, por ejemplo, el Ministerio Público, pueden asumir de oficio con la búsqueda de la persona perdida. Y, tu esposa, ¿cuántos años tiene? 57, hermano. 57 años, entonces es una persona mayor. Y en Palcoco las autoridades que dijeron, no, nosotros no hemos visto nada, ni personas que caminaban, o sea, no se sabe nada, ¿no? No se sabe, hermano. Yo casa por casa así, hay lugares, claro, que hay ventas y hemos preguntado, no han visto nada siempre, hermano Isaac. O tal vez no se ha quedado a Palcoco también, se puede decir, ¿no? Sí, Pero que ni se ha quedado a Palcoco, de ahí más no se sabe, pero provincia de los Andes, Palcoco, no creo que haya gente con malas intenciones, hacerle daño a las mujeres, no creo. Entonces, pero ahora hay que insistir a las autoridades para que ellos les ayuden con la búsqueda de la persona hasta encontrar su paradero o qué es lo que ha pasado, pero no, si se ha perdido. Pero a ver, más que todo tenemos que acudir ante las autoridades, Gilata Alejandro. Hermano, muchas gracias, hermano. Sí, yo quisiera, y de aquí, de mi lugar de Tito-Yupanqui, tal vez han visto a mi esposa, conocen a mi esposa Filomena, también de aquel lugar del Palcoco, Virullo. Por favor, quisiera que me colaboren también de avisarnos si hay alguien ha visto por ahí, porque ella está vestido con una falda azul, una blusita ploma y cargadito su aguayo y una cartera plomita que está así puesta y tiene sus dientes de orito así. Entonces, y hemos también acudido a las autoridades porque me han llevado, hermano Isaac, aquí a Pucarani porque pertenece ahí por la jurisdicción, nos ha dicho, pero los investigadores también están cumpliendo con su trabajo, hermano Isaac, pero no es lo suficiente, hermano Isaac. Yo quisiera encontrarme, ¿no?, a mi esposa, hermano Isaac, porque ya mucho tiempo ya estamos sufriendo con mis hijos también. Así que, hermano Isaac, hace mucha falta también. Ya estamos acostumbrados también como parejas, hemos vivido ya mucho tiempo también, hermano Isaac. Por eso yo quisiera que me ayuden también, algún de las autoridades también me pueden colaborar, hermano Isaac. Así es, imploramos a las autoridades a que tomen en serio este asunto y que la persona, los familiares están preocupados y solicitan la ayuda a las autoridades. ¿Qué más podemos hacer? Solamente pedir a las autoridades en la búsqueda y que las autoridades les ayude hasta encontrar, no sé cómo estará, en qué lugar, pero eso sería que las autoridades asuman con su responsabilidad de esta persona desaparecida. Ya, bueno, Gilata Alejandro, ya para despedirnos tal vez podemos insistir o decirles una vez más a las personas que en Palcoco, provincia de los Andes, hayan visto no se sabe, pero a ver si nadie ha visto nada,
no hay pues algunos indicios que puede ser o quién sabe, nada. Entonces no se puede decir nada. Pues a ver, para terminar, ¿algo más quieres decir, Gilata Alejandro? Hermano, muchas gracias por tu programa, por recibirnos, también muy agradecido, hermano Isaac. Así que tal vez algunas personas han visto así caminando por ahí, tíos o tías. Por favor, quisiera que me ayuden a comunicarnos. Ahí está mi número, les voy a pasar 710-24-58-5. Ese es mi número. Cualquier cosita, por favor, me pueden ahí avisarme, hermano Isaac. Hola, que a ver, muchas gracias por la visita, señani, Gilata Alejandro Chechaki, Juparo. Acá Gilata Alejandro por Tanerequit, entonces hemos hecho a la opinión pública este conocimiento de la persona desaparecida. Pues hasta otra oportunidad. Ya, gracias, hermano Isaac.